que sea una gran verdad. Ya se están pronunciando los hinchas del Club Sport Emelec y muchos de estos hinchas dicen que ya la hora de Cérico ya yo creo que ha terminado, ¿no es cierto? Que tienen que apretar los dirigentes a los jugadores, sí, tienen que apretarlos, tienen que concentrarlos. Tienen que concentrarlos aquí hasta el 18 que es el Clásico Lastillero. Barcelona tiene un equipazo, ¿no es cierto? El señor Guzmán debe hacer esa gestión, porque la verdad que no es posible. Hoy día, el día de hoy, Emelec, yo creo que saca un empate milagrosamente, porque Libertad hizo todo lo posible por llevarse los 3 puntos, pero milagrosamente no lo puede conseguir. Y Emelec no puede vivir de milagros, sino de realidades, pues, de realidades que tiene que mejorar cada día, tiene que tener más resto físico, deben luchar más por el balón. En realidad, este equipo bajó la guardia, definitivamente no puede ser un equipo que domine al equipo rival a base de calidad, a base de potencia, a base de capricho, no solamente de eso, sino a base de ser generosos en la entrega. El equipo de Melecita es un equipo débil, que no tiene resto físico. Créanlo, no tiene resto físico. Parecería que estos chicos están mal alimentados, qué sé yo, no están bien dormidos, qué sé yo. Porque hoy por hoy, en un fútbol como el nuestro, que es de agresivo constantemente, ¿no es cierto? Equipos pequeños como Libertad, porque ese equipo no va a ser campeón. No va a ser campeón. No va a ser campeón, pero va a dar mucha lucha. Que como el Muchurruna, que tampoco va a ser campeón porque da lucha. Así es. Es como el Manta, que mire, ya le sacó un empate. Que el día de ayer le ganó a base de pundonor al técnico universitario. Que el universitario ha contratado a Cheche Hernández y que también ese te va a venir a sacar 1 punto, 2 puntos. Y si se puede llevar los 3 puntos, se te los va a llevar. Te va a restar 2 puntos si te empata. Eso es lo que trato de decir. MLE necesita tener un preparador físico que nos diga la verdad. ¿Qué pasa en el Club Sport Emelec? Castelli prácticamente estaba agotado. Ayoví no fue ningún aporte, ¿no es cierto? Los marcadores, tanto el derecho como el izquierdo, constantemente tienen que apoyar a su zona delantera. Esta vez no fueron generosos. En el caso de Ruiz Gómez, un jugador muy chiquito, con poco peso físico, intenta, quiere, tiene posibilidades, pero no le da porque Emelec no puede tener ese tipo de jugadores. La verdad que en el fondo de la saga se salva por la potencia que tiene Joao Quiñones, se salva a lo mismo Bagüí, porque Bagüí tiene clase. De ahí pare de contar. Meli vive en el suelo, Castelli vive en el suelo, todos los jugadores de Melé viven en el suelo, cada choque de ellos, y una constante falta de orientación, porque Melé hoy día en el Pistán no siquiera, ya voy a ver las estadísticas, pero tiene más de 12 offside. La verdad que, no sé, pero el señor Guzmán, presidente del MLE, es un hombre de fútbol. Yo apelo a eso. Es un hombre de fútbol. Y él sabe los correctivos que hay que hacer en un equipo de fútbol. Son para hoy día mismo. Ya mañana es tarde, mi querido Santiago. Así es, Sandrito. Yo le iba a decir, justamente escuchaba atentamente su comentario final, del final del partido de Emelec. Y yo, sin ser preparador físico, le tengo la respuesta inmediata, Sandro. Este equipo se cae cada vez y cuando, en cada partido de Liga Pro, porque este equipo no hizo una pretemporada idónea. No hizo una pretemporada correcta. Más allá de que los niveles de Romario Caicedo, de JJ Sánchez, de los Mel y compañía no sean pues niveles de un equipo de la categoría como es el Club Sport Emelec, de la grandeza que tiene Emelec a lo largo de estos años y de la imagen y de la marca que representa el conjunto millonario. Pero este equipo no hizo pues un inicio de pretemporada correcto. Fue pues a Colombia a jugar partidos amistosos en plena pretemporada. Pero bueno, muchos dirán, está justificando que por eso el equipo se cae. Es verdad, suena a una excusa, pero no olvidemos ese pequeño detalle de la planificación que tuvo Emelec con la directiva anterior. Pero bueno, aislando ese asunto, yo sí creo que Emelec hoy nuevamente repite los errores del pasado. Los errores de un pasado inmediato. Hace poco enfrentó a Manta. Hace poco lo enfrentó. Y en los 2 partidos, coincidencialmente, el equipo eléctrico iba arriba en el marcador, iba ganando, era de sostener esa ventaja. Y es donde yo me pregunto, bueno, este equipo de esta plantilla de Emelec, que es la misma plantilla que le ganó a Liga, bicampeón del Ecuador, no nos olvidemos ese detalle, y que le ganó con el mismo Célico, tampoco olvidemos ese pequeño gran detalle, supo resistir pues, supo sostener su victoria, su ventaja en el campo de juego.
a base de pundonor, de rigor físico, salía Castelli, entraba la Joya y entraba a meter porque tenía que hacerlo y porque lo requería el equipo. Mario Caicedo puntual. ¿Cuál, por ejemplo? Él dijo que ellos se ven en el hexagonal final. En el hexagonal final peleando el título porque eso lo exige la grandeza de esta institución. Eso fue lo que dijo, puntual. Segunda frase, la del profesor Célico, que afirmó decir, bueno, han transcurrido 8 fechas, es muy pronto para hablar de que este equipo está con falencias, que cuida pelear el descenso, o sea, que no tiene posibilidades, que no tiene posibilidades y demás. Yo con todo el aprecio que le tengo al profesor Célico, porque es un amigo de la casa, es una persona preparada, es un tipo que tiene experiencia, conoce el fútbol ecuatoriano y su idiosincrasia, yo tengo que diferir muchísimo, porque es verdad, 8 fechas han transcurrido, pero este torneo, este formato de campeonato, no es como el anterior, que te daba la posibilidad que en una segunda etapa tú te podías recuperar por muchos factores, refuerzos, etcétera, etcétera. Usted llega al mes de junio y si este equipo está entre los últimos 4 lugares y los equipos que están en mitad de tabla le sacan una diferencia de no más de 10 puntos u 8 puntos, que es lo que estamos viendo, que puede pasar, como no puede pasar, digo, ¿cómo puede pelear los primeros lugares? Sí, ya no puedes pelear por los primeros lugares. Es que te sacaron una ventaja de 8 o 10 puntos. O sea, yo entiendo que el discurso para los hinchas, para la prensa, para los analistas, para ellos mismos, es distinto, correcto, pero al interno del profesor Célico, usted, profesor Célico, debe estar muy consciente, imagino que sí, y debió seguramente observar, bueno, yo tengo que variar algo, tengo que cambiar en algo. Santi, porque en 2 partidos, perdón esto para que tú vengas, correcto, en 2 partidos de local que todos aquí afirmábamos sobre la mesa, Emelec está en la obligación de sacar 6 de 6, porque en esos 2 partidos iba a enfrentar al Manta y a Libertad, no iba a enfrentar a Barcelona en un clásico, ni a Independiente del Valle, ni a Liga de Quito, que en teoría nosotros decimos, bueno, va a enfrentar equipos grandes, equipos fuertes, pesados, y con la plantilla corta que tiene, es probable que no pueda sumar de a 6, de a 3, es verdad. Pero no podía ser puntos, 2 puntos de 6. 2 puntos de 6 posible. Yo no lo creo. Y es normal. Yo no lo acepto. Es normal que el director técnico Jorge Célico dé esas declaraciones en función de la respuesta que estaba, de la pregunta que estaba haciendo el colega. Porque él no puede salir a disparar al aire y nombrar jugadores. Porque se lo van a comer vivo, entre comillas. Se lo van a comer vivo los propios jugadores. Y esto no quiere decir que el camerino está en contra de él ni nada por el estilo. Pero los resultados son evidentes y no hay una mejoría. No hay una mejoría del Club Sport Emelec, lastimosamente. Tiene que hacer cambios, se escuchan nombres y esos nombres esperemos que puedan llegar para el bien del fútbol guayaquileño y para el bien del fútbol del Club Sport Emelec, para que pueda estar en ese bloque de arriba y por lo menos apuntar a algo de la Copa Sudamericana, si es que se da eso. Se fueron 2 puntos más del Estadio Capuel esta noche. Emelec en un primer tiempo con mejor intención, en un primer tiempo con algo más de buscar campo contrario, de tener un poco la pelota. No lo superó ampliamente a Libertad en esos primeros 45 minutos, pero por lo menos se destacaba el tema de la intención que tenía el equipo millonario de jugar un poco más cerca del arco de Bores. Las ideas, lógicamente, lo que decíamos durante todo el partido era lo que se iba diluyendo poco a poco. Ese último pase, esa claridad que los equipos necesitan como para encontrar, abrir el cerrojo, todos los problemas que te pone el equipo rival. Eso de ahí obviamente sigue siendo una tarea inconclusa, una tarea por corregir que necesita este Emelec. Pero entre trancas y barrancas termina encontrando un gol, termina poniéndose adelante en el marcador después de un buen cobro del tiro de esquina de parte de Washington Corozo y un buen cabezazo de Joao Quiñones. Ese gol le dio justamente ese premio que Emelec necesitaba en esos primeros 45 minutos donde había tenido al menos la intención. Yo me quedo con eso, tal vez, y repito y lo dejo muy claro, porque tampoco es para que la gente se engaña en ese sentido de pensar que Emelec lo había superado o había sido sumamente superior en esos primeros 45 minutos. Eso tampoco fue la tónica del partido, pero sí se reconoce por lo menos esa intención. Pero
con el marcador a su favor, o mejor dicho, con el marcador en contra, en este caso para hablar del equipo de Libertad, se sintió un poco tocado en los segundos 45 minutos, y a partir de las variantes que no fueron de entrada, sino que fueron ya a partir del minuto 60 más o menos, cambió muchísimo ya el panorama del equipo de Libertad y empezó a controlar la pelota. Antes de los cambios ya tenía la pelota, antes de los cambios ya empezaba a manejarla un poquito más, empezaba a controlarla, se le había quitado prácticamente el Emelec, no le había permitido ya tener más de 2, 3 pases, ahí ya no hacía la gente de azul. En cambio Libertad sí empezó a tener mucho más contacto con la pelota, empezó a buscar mucho más el campo contrario, poquito a poquito lo fue llevando al Emelec hacia atrás. Ahora, son los cambios los que terminan condicionando el partido. Libertad con 3 variantes empezó a controlar, empezó a dominar, y justamente uno de esos jugadores que entró a la variante, como el caso de Ávila, es el que termina anotando el gol del equipo de Libertad. Pero el cambio que yo no entiendo, y es lo que yo decía en la transmisión, es el cambio de Ayoví. Ese es el cambio que yo no entiendo, porque a ver, todos los que estamos acá creo que criticamos el partido de Washington Corozo, criticamos los partidos que hace Maicon Solís, por obvias razones, no es porque haya algo en contra de estos jugadores, pero al menos como que posicionan ahí al rival, como que no le permiten adelantarse, como que no le permiten salir, porque de todas maneras son jugadores, a ver, espérenme un ratito, porque son jugadores que al menos por la velocidad algo podrían hacer, al menos por velocidad el rival no los puede dejar solo, porque en cualquier contragolpe te pueden complicar, te pueden lastimar. Entonces ese tipo de jugadores, más allá de que no hagan buenos partidos, el rival se cuida de aquellos. Pero cuando entra Ayoví prácticamente que Emelec pierde un jugador, porque no se sabe a qué entra, o sea, cuál fue la intención que tuvo Célico en este caso. Por allí ayudarle un poco a Facundo Castelli, quizás esa era la intención, pero lastimosamente que es algo que no se dio. Ayoví por allí no estuvo en nada, para nada preciso. No tuvo contacto con la pelota, y prácticamente que Emelec perdió justamente un jugador allí. Ayoví creo que vino a tocar la pelota ya después, cerca o después del minuto 90, creo que por allí recién tuvo contacto con la pelota, y prácticamente que por allí Emelec fue perdiendo algo de control justamente en esa zona. No hubo absolutamente ninguna respuesta de parte del Emelec para el partido, porque empezaba Libertad a tener la pelota, ya te decía que elabora una muy buena jugada, una serie de pases, una sucesión ahí de toques, y prácticamente que terminan con un pase, porque lo de Ávila fue un pase a la red, y con eso terminó poniendo el empate. Y de ahí no había ideas en el Emelec. Hubo empeño, hubo ímpetu, hubo algo de corazón de parte de algunos jugadores, como el caso de Meli, el caso por allí de Ruiz, que tal vez tampoco entró en un gran partido, pero de todas maneras son de este tipo de jugadores que sienten este tipo de derrotas, que son jugadores que por ahí no aceptan perder partidos, que luchan, que son bravos, que tienen allí esa sangre en el ojo, como a veces alguien lo sabe decir, pero no hubo fútbol, las ideas se fueron. Ese cambio, la verdad que para mí cambia mucho, valga la redundancia, el panorama del Emelec. Si ya no era bueno, si lo que hacía Emelec no era bueno, justamente con el ingreso de Ayoví, que no lo entiendo, prácticamente que Emelec terminó perdiendo un jugador en ese partido. Ahora, es aquí donde vamos con esta famosa idea, o con esta incógnita pregunta, como quieran llamarlo, de Jorge Célico y su continuidad en Emelec. Mire, yo soy un fanático de la idea de Jorge Célico, porque me gusta ese juego propositivo, de ir hacia adelante, de ser kamikaze, en cierto modo. Pues, también hay que ser equilibrado. Pero este conjunto de Emelec, en estos últimos 2 partidos, me ha sorprendido para mal la idea que ha intentado plasmar Jorge Célico. Yo entiendo, y yo me mantengo en esto y no voy a cambiar de idea, que la plantilla de Emelec es limitada, muy limitada, y se notó en este compromiso, en muchas acciones del partido. Pero lo de Jorge Célico, la verdad que me deja pensando, me deja analizando muchas cosas, porque como le decía a Gabriel, la variante de Ayoví no la entendí.
No sé por qué fue la idea o intentar jugar con 2 delanteros. Lo de Garcés comprendo y creo que este era lo adecuado y lo correcto para jugar en ese tipo de compromisos. Porque incluso estando Garcés, Emelec todo el partido sufrió en su zona de volantes. Todo el partido. Y aquí va la diferencia de obviamente la falta de creatividad, la falta de nivel de los jugadores de Libertad. Pero todo el partido Emelec sufrió en la zona, la espalda de Meli, la espalda de Muñoz, cuando se encontraba González, la espalda de González, y cuando ingresó Garcés, la espalda de Garcés. Todo el partido. Iniciado por Giancarlo Montaño, que fue el jugador, como decíamos, que receptaba y comenzaba la generación de fútbol del conjunto lojano. Pero es aquí donde uno se pone a analizar por qué Jorge Célico, cuando va ganando el partido, no es un equipo que continúa al menos con la actitud de ir hacia adelante. Y ojo, no con esto quiero menospreciar el trabajo de Pechón León, porque trabajo tiene y se nota. Se nota el trabajo de Libertad de Loja, a pesar de las pocas individualidades estrellas que tiene el conjunto lojano. Pero Jorge Célico, en este segundo tiempo, fue muy parecido a lo del Manta. Muy parecido. Comenzar a replegarse, no en su totalidad, pero comienza a retroceder las líneas. Libertad comienza a tomar más protagonismo, comienza a tocar la pelota, comienza a encontrar espacios. Y es así como llega el gol. Y Emelec nunca pudo encontrar el camino para intentar ser el equipo superior del primer tiempo hasta cierto punto e intentar buscar el arco contrario para marcar la segunda. Nunca pudo. Lo decíamos que en el segundo tiempo más daba la sensación que Libertad iba a poner el 2-1 que Emelec de colocar el segundo gol. Porque esto fue así. Entonces yo sí comparto las críticas hacia Jorge Célico, pero no por la idea de juego y todo, porque tú puedes tener una idea de juego, pero cuando no tienes los intérpretes correctos, como digo, puede venir Ancelotti y Guardiola y esa idea no se va a notar. Pero la forma de salir a jugar después de ir ganando, después de marcar el primer gol, ¿se acuerda que por eso yo le hice la pregunta? ¿Qué esperamos de este Emelec en este segundo tiempo? ¿Repetirá lo que pasó contra el Manta o seguirá con la presión, con la intensidad de ir hacia adelante? Prácticamente fue repetitivo lo del Manta. Sí, porque o sea, en aquel partido trató de refrescar la primera línea jugando con o poniendo jugadores en esa posición. Hoy yo voy a darle a la cantaleta de que yo no entiendo el cambio, porque no fue un cambio ofensivo. Por ejemplo, metieron un delantero más, no sirvió, no afianzaste tampoco a un rival ahí a la última zona. O sea, ¿qué hiciste? No se entiende en realidad cuál fue justamente la idea de ese cambio. Y prácticamente que ahí Emelec se diluyó. Si ya no venía jugando bien el segundo tiempo, con el marcador en contra, y ya ahí se terminaron las ideas. Ahí prácticamente que se fueron con todas las ideas que se podía tener en este partido. Ahora, bueno, creo que al menos a Josías le escuchaba muy claro de que no estás para nada de acuerdo con la permanencia de Célico. O sea, creo que no hace nada de falta de que lo tengas que contestar así. Es que, a ver, el tema es que hay que ser claros en algo. El primer apuntado siempre va a ser el técnico. El segundo apuntado va a ser luego los jugadores, la plantilla y lo que tienes. La plantilla, ya todos sabemos, esta plantilla se ha manejado desde la temporada pasada. No es la temporada recién que inició que Melec cuenta con esta plantilla. Es decir, ya todos estos jugadores se conocen. Si han pasado técnico tras técnico, es problema de los jugadores, es verdad. Nadie va a quitarle el mérito, entre comillas, a que es culpa de los jugadores. Exacto, la responsabilidad de los jugadores. Pero también hay que ser claros. Si un técnico pasa, no le da idea. Pasa otro técnico, tampoco le da idea. Pasa otro técnico, tampoco le da idea. Pero ya algo se tiene que ver de los técnicos, hay que ser claros. Parece broma, pero queda no tan lejos lo que logró en su momento Hernán Torres, el colchón de los 25 puntos, ¿se recuerdan? Si no, Melec en la segunda etapa se iba a la B. Melec era candidato sí o sí a irse a la B. Pero mira que yo siempre recuerdo que jugaba feo, sí, pero sacaba puntos. Pero tenía un poco más de plantilla que la que tiene Sí, Melec. pero- Estaba Sosa, estaba Zapata, Sí, estaba Miller. pero a lo que ¿Tenías voy, de dónde? Pero a lo que voy. El tema es que al menos se daba una idea que Melec podía jugar con cierta plantilla. Sí, no voy a quitar mérito de que en su momento algo más tenía Melec. Pero a esta altura,
El año pasado Emelec no juega nada. Este año Emelec tampoco juega nada. Célico ya conoce a la plantilla. Si se da cuenta de que ciertos jugadores no te están funcionando, busca otra opción en la cual los jugadores te puedan empezar a rendir. Si te parece que por el costado derecho te puede funcionar, qué sé yo, Romario con Sánchez, que todo el mundo sabe que ninguno de los dos me gusta. Pero si el técnico, al menos en los entrenamientos, ve un tándem bueno, vaya al siguiente partido y póngalo, pruébelo. Porque todos los partidos Emelec dice, Emelec va con tal nombre, tal nombre, tal nombre, tal nombre. El tema es que tal nombre no te rinde. No te rinden en la cancha, a la mitad de la cancha, hoy hay que ser claros. Lo más claro que tenía Emelec termina siendo González, se tironeó y veremos y esperemos que no sea tan jodida la situación del venezolano. La otra, sale el venezolano y lo termina pasando a Muñoz a jugar a posición de 5. Muñoz se encerró solo, se agobió solo porque el chico no la ve en la posición. Entonces ahí sí hay que decir, es culpa de Célico, porque ¿qué es lo más lógico? No te funciona un hombre, reacomodo la mitad de la cancha, pongo a, no sé, a Garcés, digamos, y terminó acomodando los nombres y con la misma idea, con la misma estructura, terminó acomodando ciertas piezas. El problema es que Célico quiere inventar el agua tibia cuando ya está inventada hace rato. Entonces ahí es donde yo apunto con Célico, que ya conoce esta plantilla y no la hace jugar a nada. Conoce ya a los jugadores en qué posición te rinden y en qué posición no te rinde y los sigue ubicando en posiciones en las cuales no te rinden. La otra, cuando termina ingresando, Juan Pablo Ruiz Gómez entró de enganche. Juan Pablo no es enganche, Solís tampoco es enganche, Washington Grosso tampoco es enganche. Entonces, ¿para qué lo metes si sabes que va a estar incómodo? Entonces, ahí es donde apunto. Célico conoce ya esta plantilla, sabe los jugadores hasta dónde les da el cerebro, pero el problema es que el técnico sigue insistiendo con nombres en posiciones las cuales no te rinden. Entonces, ya empieza a ser un poco la manía de Célico de no cambiar ciertos nombres en posiciones las cuales no te rinden. Sigue insistiendo con jugadores que no están a la altura. Por ejemplo, hoy hay que ser claros. Bagüey se contagió de Quiñones, se contagió de Romario, se contagió de Jackson Rodríguez. ¿Cuántas veces uno decía lo más seguro que tiene Emelec en defensa es Bagüey? Y hoy finalmente Bagüey terminó siendo lo peor que tuvo Emelec en defensa. Errático en salida, errado en el cálculo, errado también por arriba, errado en pase de salida. Entonces, si Emelec se está complicando solo, donde mejor venía, al menos un nombre puntual, debe volver a recular Célico y volver a cambiar esta idea, porque este Emelec, a esta altura, Emelec sigue estando último, porque los equipos que están abajo empezaron a sumar. Hoy Emelec volvió a perder como en la semana pasada 2 puntos más.